Bueno, agradezco a todos por su participación y puntualidad. Les habla el ingeniero Rolando Montenegro, gerente de Food Consulting Learning, línea académica donde te ayudamos a complementar tu formación continua. Sean bienvenidos a Zona Edu. Zona Edu es un espacio gratuito donde realizamos transmisiones en vivo de charlas, conversatorios sobre temas relevantes en la industria alimentaria, manufactura y de servicios. Hoy será el tercer conversatorio, ¿no?, que sobre productos que aplican al trámite de obtención de registro sanitario con Digesa. Esta noche, el ponente a cargo será el ingeniero Jorge Castro Leiva. Él es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especializado en logística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con cursos en mejora continua en Centrum Católica y en ISO 19011, auditorías de sistemas de gestión empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente auditor John Brands International y jefe de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, cuenta con experiencia en gestión de proveedores en empresas del sector Horeca, como APC Corporation SA y Veloci SA. 7 años ya brindando servicios de trámites de registro sanitario de alimentos y bebidas. Actualmente viene brindando consultorías para implementación de los prerequisitos, plan HACCP y auditorías de la norma John Brands. Nuevamente, doy las gracias por su asistencia. No se olviden en seguirnos en redes sociales. Si es que aún no lo han hecho, dennos un like, por favor. Eh, en FB, Instagram, en LinkedIn, estamos en todas las redes sociales. También tenemos un canal de YouTube donde podrán volver a ver las grabaciones de estas transmisiones gratuitas. Eh, bueno, antes de darle pase al ingeniero Jorge Castro, por favor, quisiera saber si pudieran presentarse, desde dónde se están conectando, cuál es su nombre, desde dónde se están conectando y sí, cómo es su situación actual. De pronto están trabajando en una empresa en el área de aseguramiento de la calidad. De pronto son emprendedores que quieren hacer el trámite de un producto que quieren comercializar a nivel nacional, ¿no? O son estudiantes o consultores que quieren aprender un poquito más sobre lo que implica el trámite para la obtención de registro sanitario, ¿no? Y en este caso puntual, saber sobre los productos que aplican para este trámite. Sí, por favor, por el chat de Zoom nos van comentando sus nombres y desde dónde nos están escribiendo y lo más importante, cuál es su interés sobre este conversatorio. Entonces, les doy el pase al ingeniero Jorge Castro mientras ustedes dejan sus comentarios para dar inicio al conversatorio. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias, Edson. Edson Bazán. Genial. Le doy pase al Jorge Castro. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí para comenzar este conversatorio, como lo mencionó Rolando, y vamos a revisar un poco sobre aquellos productos que aplican al trámite de registro sanitario de alimentos. ¿No? Siempre a veces hay productos que es muy fácil definir, aplican a un trámite de registro sanitario con Digesa, pero a veces hay algunos productos que no es tan fácil definirlos porque de repente no conocemos normativa. Entonces, en un principio vamos a revisar qué normativa vamos a utilizar en este conversatorio para definir justamente qué productos aplican y qué productos no aplican al trámite de registro sanitario de alimentos. Dentro de esta normativa tenemos al decreto legislativo 1062, que es la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Tenemos el decreto supremo 034 del 2008 del Ministerio de Agricultura, que es el reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Tenemos el acta 31 de la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria. Y tenemos también la resolución ministerial 1020 del año 2010 del MINSA, que es la norma sanitaria de productos de panificación, galletería y pastelería. Y en un principio vamos a comenzar con dos definiciones importantes para este tema. La primera de ellas, lo que significa un alimento elaborado industrialmente o alimento fabricado. La definición
nos dice que se refiere a todos aquellos alimentos transformados, ¿no? Esa es, digamos, una palabra clave, alimentos transformados. Transformados a partir de materias primas de origen animal, vegetal, mineral o combinación de ellas, en donde se han utilizado procesos físicos, químicos o biológicos o combinación de estos procedimientos para obtener alimentos destinados al consumo humano. Y la otra definición importante es alimentos de procesamiento primario, ¿no? Y se define al alimento de procesamiento primario como aquella fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación, ¿no? Entonces, esta es la primera diferencia que encontramos, ¿no? Alimentos elaborados industrialmente, alimentos transformados. Alimentos con procesamiento primario, alimentos no sometidos a transformación. Pero para definir de forma más específica y más clara a qué nos referimos con alimentos no sometidos a transformación, vamos a ver qué etapas incluye el no someterlo a transformación. Y dentro de estas etapas tenemos el dividido, el partido, el seleccionado, el rebanado, el deshuesado, picado, pelado, desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado. Entonces, siempre que a nuestro producto o durante el proceso de nuestro producto apliquemos una de estas etapas o varias de ellas, pero solo estas etapas, estaremos hablando de un producto que solo tiene procesamiento primario. Y cuando sean alimentos transformados, ya estaremos hablando de un alimento elaborado industrialmente. Pero la palabra alimentos transformados quizá no nos define de forma tan clara como sí se ha definido en procesamiento primario, ¿no? Entonces, para ello, vamos a definir de manera más específica a qué nos referimos con alimentos transformados, para poder identificarlos también con mayor facilidad. Entonces, dentro de las definiciones también tenemos lo que es la transformación. Y la transformación se va a referir a cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial. Y en esta transformación se incluyen el tratamiento térmico. Dentro del tratamiento térmico tenemos el escaldado, tenemos el pasado, tenemos la cocción, todos los tratamientos térmicos, ¿no? El esterilizado. También dentro de los tratamientos que se incluyen como transformación está el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o combinación de estos procedimientos, ¿no? Entonces, ya con estas definiciones podemos tener el panorama un poco más claro de qué cosa es un alimento elaborado industrialmente y qué cosa es un alimento con producción primaria. Acá en la figura tenemos el ejemplo de una leche fresca que se extrae de la vaca y que pasa por unos procesos de calentamiento y enfriamiento, que es las etapas propias de un proceso de pasteurización, y al final obtenemos como producto final la leche pasteurizada, ¿no? Entonces, esto es un producto o un alimento transformado. La leche pasteurizada es un alimento transformado y al ser un alimento transformado encaja en la definición de alimento elaborado industrialmente, ¿no? ¿Cuál es la acción que ha alterado sustancialmente este producto? La acción de pasteurización. Y la pasteurización es un tratamiento térmico. Ahora, ¿por qué hemos definido de esta forma a los productos como elaborados industrialmente y con procesamiento primario? Porque va a depender justamente de esa definición quién se encarga de la vigilancia sanitaria de los alimentos aquí en el Perú. En el Perú hay tres entidades que son SENASA, DIGESA y SANIPES. Entonces, SENASA se va a encargar de todos aquellos
alimentos que encajan en la definición de procesamiento primario. DIGESA se va a encargar de todos aquellos alimentos que encajan en la definición de elaborado industrialmente, y el SANIPES se encarga de todos aquellos alimentos que son de origen acuícola, ¿no? Por eso es que era importante definir o separar a los alimentos en estos dos grupos, ¿no? Procesamiento primario y alimento elaborado industrialmente. Porque solo aquellos alimentos que son considerados elaborados industrialmente y que pertenecen a la vigilancia sanitaria de DIGESA son los que aplican a un trámite de registro sanitario. Lo que es procesamiento primario y que se encarga SENASA lleva otro trámite, que es una autorización sanitaria de alimentos y que es también un trámite, un proceso totalmente distinto al registro sanitario de alimentos que otorga DIGESA. Y ahora lo que vamos a ver es algunos casos de etapas de proceso o de productos para interactuar con ustedes y ver qué es lo que piensan, qué idea tienen sobre si estos productos aplican o no aplican a trámite de registro sanitario de alimentos. En ese primer caso tenemos el cacao dentro de un proceso en la etapa del secado, ¿no? Estamos hablando de etapa de secado, ¿no? El secado estaba dentro de lo que era la definición de transformación, si lo recuerdan, ¿no? Dentro de la definición de transformación estaba el secado. La transformación o los alimentos transformados nos permiten definir a un alimento elaborado industrialmente. Entonces, acá tenemos el cacao en etapa de secado, pero en dos condiciones distintas, ¿no? Tenemos en la figura de la izquierda un secado con máquinas, ¿no? Con un secador. Y tenemos en la imagen de la derecha una etapa de secado no tan controlada como es el secado al sol. Entonces me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes sobre si aplica o no aplica el trámite de registro sanitario de alimentos en ambos casos o solo en uno de los dos casos. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes según las definiciones que hemos revisado previamente? A ver, vamos viendo en el chat, a ver si nos van respondiendo. Algunos dicen que ambos aplica. Sí, la mayoría indica que aplica en ambos casos. Ya, muy bien. Vamos a seguir revisando casos y luego al final vamos a dar las respuestas de todos los casos. Por ahí Antonio dice que solo aplica cuando es un secado al horno, solo cuando es secado industrial, ¿no? Hay opiniones de que aplica en ambos casos y de que aplica solo en el caso de la imagen de la izquierda. Tenemos acá lo mismo, la etapa del secado, pero el café, ¿no? El café secado al sol y el café en un secador, ¿no? Más o menos las respuestas deberían ser las mismas que en el caso anterior. Tenemos también el caso del arroz pilado, ¿no? El arroz que consumimos normalmente, que encontramos normalmente embolsado en los supermercados. ¿Qué opinión tienen sobre el arroz? ¿El arroz es un alimento que aplica a registro sanitario o no aplica a registro sanitario? Sí aplica, nos dice Verónica. Catherine también nos dice que sí aplica. Sí, la mayoría indica que sí aplica el caso del arroz pilado. Muy bien, vamos con la siguiente imagen. Tenemos el orégano, también en la etapa de secado, en un caso de una manera al sol y en otro caso en un equipo para secar orégano. Es la misma idea que el café y el cacao.
Tenemos filtrantes. Tenemos manzanilla, pero también tenemos boldo. En el caso de los filtrantes, ¿para ambos casos aplicará el registro sanitario o solo para uno de ellos? ¿Y por qué aplicaría solo para uno de ellos? ¿Qué opinión tienen con respecto a estos dos productos que planteamos? A ver qué nos van diciendo por el chat. Si aplica para ambos o aplica solo para uno. Algunos dicen que ambos casos. Otros dicen que no aplica para ninguno. Por ahí Antonio indica, aplica para el filtrante que no es medicinal. Pero hay distintas opiniones. ¿Ya? Muy bien. Lo importante en esta etapa es que más o menos cada uno vaya expresando qué es lo que piensa. Luego vamos a revisar cada uno de estos casos. Acá tenemos productos de panificación. Por un lado tenemos un queque de la marca Bimbo, un queque naranja que lo encontramos normalmente en supermercados. Por otro lado, en la imagen de la derecha tenemos un queque que normalmente lo podemos encontrar en una panadería, ¿no? ¿Qué opinión tienen en este caso? El envasado sí. Ambos depende de su vida útil. El queque de panadería no aplica. Un caso parecido tenemos acá. Una empanada que la encontramos en supermercados, ¿no? Es una empanada con todo su etiquetado, porque la venden en supermercados, y al otro lado tenemos empanadas que están en un mostrador porque se venden, pues, ¿no? Venta directa en una panadería. ¿Qué opinan en este caso? ¿Ambos requieren un registro sanitario? ¿Solo algunos? Algunos dicen que solo los envasados, algunos dicen que depende de su vida útil. Depende del tiempo de la vida útil. Depende del envasado. Muy bien. Ahora vamos a seguir revisando. Acá tenemos fruta congelada. ¿Qué opinan de la fruta congelada? ¿Aplica o no aplica un registro sanitario? Si recordamos, el congelado estaba dentro de la definición de lo que era procesamiento primario. Pero, ¿existirá algún caso en el que la fruta congelada requiera registro sanitario? Fruta congelada no aplica, depende, no aplica, la mayoría se inclina porque no aplica. Ya, muy bien. Entonces, luego de haber revisado estas opciones, vamos ahora, en un momento, vamos a revisar una de los documentos que anotamos en la revisión bibliográfica, que es el acta 31 de la COMPIAL, que es la Comisión Multisectorial de Alimentos, ¿no? Ya que en esta acta se analizan cada uno de estos casos. Es el acta 31 de la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria. Una reunión donde participa DIGESA, DIGEMIT, SENASA, SANIPES, todos participan. Y en esta ocasión se analizaron justamente las competencias. Este es en el acuerdo 4, se hace un análisis de competencias sobre algunos alimentos, ¿no? Básicamente fue SENASA quien presentó estos casos. Y vamos a ir revisando cada uno de ellos para tener claro los conceptos y en qué caso sí aplica y en qué caso no aplica el registro sanitario. El primer caso es del cacao, que justamente habíamos visto las imágenes.
Y lo que se plantea en un inicio es la dificultad presentada, ¿no? Dentro de lo que plantea SENASA como dificultad presentada es que el proceso de deshidratación a través del secado no está contemplado en la definición de procesamiento primario. Y es correcto, ¿no? Justo cuando les mostraba las imágenes, yo les decía, el secado está dentro de la definición de transformación. Entonces, por ahí, SENASA inicia con un argumento correcto. Pero también indica que la dificultad reside en identificar qué tan sustancialmente la deshidratación modifica o transforma el grano. Entonces, luego lo que viene es hacer un análisis técnico y tener una base legal. Dentro de este análisis técnico se indica que la deshidratación precisa controlar parámetros, sea de cualquier tipo. La DIGESA expone el criterio de que la pérdida de agua implica una transformación física del producto, mientras que SENASA expone que la pérdida de agua o deshidratación de los granos no constituye un cambio sustancial que sustente la transformación del producto según la definición en la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Por otro lado, también se indica que existe una regulación de diferentes países que lo enfocan desde ambos puntos de vista, ¿no? Digamos que no hay un consenso. Hay países que lo consideran transformación, hay países que no lo consideran transformación. Entonces, ante esta discusión, ante esta diferencia de opiniones y basándose que en todos los países no lo tratan de la misma manera, se consideró apropiado establecer como límite de competencia el criterio técnico referido a la transferencia de masa y de calor. Entonces, finalmente se concluye la competencia y la competencia va a ser para ambos, pero dependiendo de algunas condiciones. Va a ser para SENASA o para DIGESA según lo siguiente. A los alimentos en los cuales se aplique un secado que solo implica una transferencia de masa, como lo puede ser un seco salado, como lo puede ser una deshidratación osmótica, donde no se requiera necesariamente que sea controlado, la competencia será para SENASA. Y a los alimentos en los cuales se aplique un secado industrial, es decir, que implica transferencia de masa y calor, como lo puede ser una liofilización, un secado por aire caliente, atomización, donde se requiera que en estos procesos sean controlados, la competencia va a corresponder a DIGESA. Entendiéndose que los procesadores primarios de alimentos agropecuarios, mientras utilicen un secado natural, ¿no? Como el que habíamos visto en las imágenes, deben solicitar al SENASA la autorización sanitaria de su establecimiento, que es un proceso totalmente distinto al registro sanitario de alimentos. Y si en algún momento cambian el tipo de secado y lo cambian por uno de tipo industrial, ahí deberán iniciar su trámite de registro sanitario con DIGESA. En el punto 2 se estaba analizando el café. Idem cacao significa que es el mismo análisis que para el caso del cacao, por eso es que ya no se repite el texto. El análisis es exactamente el mismo. Va a depender del tipo de secado que se esté aplicando. En el punto 3 tenemos el tema del arroz, ¿no? Y específicamente sobre esto, SENASA considera que el grano ha tenido una transformación física sustancial, siendo además que el Códex lo considera un arroz elaborado, por lo cual ellos consideran que no estaría bajo su competencia, ¿no? Hay un oficio, ¿no? De SENASA, esto es de mayo del 2012, ¿no? En donde, por los motivos expuestos en este oficio, se considera que dicho producto no está bajo la competencia de SENASA. Y se adjunta también el enlace de referencia del Códex, donde el Códex, como ya se había mencionado antes, lo define como un arroz elaborado. Entonces ya la competencia queda para DIGESA y va a remitir una respuesta de conformidad, ¿no? Es lo que se queda en esa reunión. En el caso de productos como la canela, ya sea entera o seca molida, el clavo de olor entero, seco y molido,
el orégano, la pimienta, comino, la páprica, en el caso de filtrantes como anís, manzanilla, todo es con la misma idea del cacao, ¿no? Con el mismo análisis del cacao. Pero tenemos también el caso de algunos filtrantes o hierbas de uso medicinal, como lo puede ser el boldo, el chancapiedra o la uña de gato. Aquí la dificultad va a radicar principalmente en determinar la competencia con Digemit, ¿no? A partir de considerar su clasificación como producto de producción o procesamiento primario por su origen o como un producto con propiedades en salud por su uso, ¿no? Las opiniones y sustentos están desarrollados en el acuerdo 2, siendo principal el considerar estos productos desde un enfoque de uso de salud, ya que está directamente vinculado con el riesgo hacia quien lo consume, por los principios activos o composición que pudieran tener. Entonces, lo que se define finalmente aquí es que la competencia va a ser para Digemit. Luego, en el punto 10, tenemos el caso de la fruta congelada, donde SENASA manifiesta que muchos de los alimentos agropecuarios primarios post cosecha tienen un proceso de protección por conservantes, aditivos, parafinado, ¿no? Y aquí el criterio de competencia debiera ser el uso externo de estas sustancias con fines de protección o conservación y cosmético. Para el caso de frutas y hortalizas en general, la aplicación externa de parafinado o encerado y adición de colorantes que no tiene por objeto modificar el producto en su estado natural. Y en otros casos hay aditivos que se incorporan al alimento procesado industrialmente por inmersión, inyección o encurtido, aplicando el consumo posterior del mismo conjuntamente con el alimento, lo que sí se considera una modificación sustancial del producto en su estado natural, ¿no? Entonces acá la competencia, que es lo último que se define, también va a ser compartida. Para SENASA, en el caso de alimentos agropecuarios en su estado natural, donde el uso de conservantes y similares es externo y se aplican superficialmente con fines de proteger y mejorar sus características organolépticas. Y para DIGESA, en el caso de alimentos procesados industrialmente, donde el uso de aditivos se incorpora al alimento con fines de prolongar su vida útil, el cual es consumido conjuntamente con el alimento. Todo lo referido a carnes crudas, que es el ítem 11. Las carnes crudas siempre van con SENASA, ¿no? Carnes crudas y cortes de carnes crudas siempre van a ir con SENASA. Las leguminosas, en el punto 12 tenemos las leguminosas y cereales, que pueden estar enteros, secos y molidos, ¿no? Aquí el análisis es el mismo que para el cacao en el caso de secos, pero cuando se trata del caso de quinoa u otros cereales con saponina que son sometidos a un lavado como la lixiviación, se considera un procesamiento primario. Y en el caso de digesa, para las harinas enriquecidas o aditivadas y granos con secado industrial, ¿no? Ese es un poco para granos. Y finalmente tenemos en el punto 13 la papa cortada para uso de pollos a la brasa que tiene sulfito, ¿no? El hecho de contener sulfito ya lo considera un alimento elaborado industrialmente y la competencia va con digesa. Regresamos a la presentación y ya fuera de las definiciones de alimento elaborado industrialmente y procesamiento primario y fuera de lo que es el análisis de las competencias por la COMPIAL, otros casos que no requieren registro sanitario de alimentos van a ser, que digamos son excepciones, las muestras sin valor comercial, cuando ustedes tengan una muestra, cuando recién estén elaborando un producto, y productos donados por entidades extranjeras para fines benéficos, ¿no? Entonces, ahora que hemos culminado
un poco con la presentación, con la exposición de las definiciones, con las exposiciones de los casos. Lo que nos gustaría es comenzar con la ronda de preguntas para ver si es que tienen alguna duda, alguna consulta, algo que podamos aclarar. Por el chat creo que nos pueden ir dando las consultas, o si es que todo está claro, también para que nos puedan confirmar que todo está claro. Entonces, bueno, por lo que parece todo está claro hasta este momento. Y lo que vamos a revisar ahora es la norma de productos de panificación, ya que en esta norma se define cuándo los productos de panificación aplican o no aplican a un registro sanitario de alimentos. Y para eso necesitamos algunas definiciones en esta norma. Acá tenemos la definición de lo que es una fábrica de productos de panificación, galletería y pastelería, que lo define como un establecimiento donde se transforman industrialmente materias primas para la obtención de productos de panificación, galletería y pastelería, cuya vida útil permite su comercialización por periodos superiores a las 48 horas. Estos productos están sujetos a registro sanitario y se expenden envasados en origen. Y por otro lado tenemos la definición de panadería. Y la definición de panadería nos indica que es un establecimiento donde se elaboran productos de panificación, galletería y o pastelería de expendio directo al público, desde el propio local y para consumo dentro de las 48 horas. Estos productos no requieren registro sanitario de alimentos. Entonces, lo que define en los productos de panadería si corresponde o no corresponde un registro sanitario de alimentos es el tiempo de vida útil que debe estar dentro de las 48 horas para que no corresponda realizar un trámite de registro sanitario de alimentos, y si es que supera estas 48 horas, sí corresponde un trámite de registro sanitario de alimentos. A ver, veamos algunas consultas que nos están llegando. ¿El licor de cacao entonces necesita registro sanitario? Sí, todos los que son alcoholes necesitan registro sanitario, cualquier alcohol. He visto que hay productos artesanales, ellos llevan registros sanitarios. Esta pregunta es bastante constante, siempre, al parecer, la palabra artesanal hace pensar a que no necesita registro sanitario. Por eso hemos comenzado este conversatorio con dos definiciones, ¿no? Dos grandes definiciones que son alimento elaborado industrialmente y procesamiento primario. ¿Por qué? Porque son en estas dos definiciones en donde debemos encajar nuestro producto para ver si requiere o no requiere un registro sanitario. Si un producto artesanal no define nada. Hay productos artesanales que son considerados elaborados industrialmente y hay productos artesanales que son considerados de procesamiento primario. Pero eso no va a definir, el hecho de que sea artesanal, nunca va a definir si requiere o no requiere un trámite de registro sanitario de alimentos, ¿no? Artesanal solo hace referencia a que de repente no es producido en una fábrica grande, sino que es más bien producido dentro de una casa. Pero dentro de una casa podemos hacer empanadas, podemos hacer queques, tortas que tengan una vida útil superior a las 48 horas y encajan dentro de lo que es un alimento elaborado industrialmente y encajan dentro de los tiempos que hacen necesario un registro sanitario de alimentos. Dentro de una casa o dentro de un taller podemos elaborar de manera artesanal helados, ¿no? Muchas veces hemos visto helados artesanales. Y los helados encajan dentro de la definición de lo que es elaborado industrialmente, ¿no? Entonces, la palabra artesanal, que no los confunda, porque la palabra artesanal nunca va a definir si corresponde o no corresponde un registro sanitario de alimentos.
Lo que tienen que intentar es encajar en estas dos definiciones: elaborado industrialmente o procesamiento primario. En el caso de mezclas de polvos como colágeno, ¿cuándo sería competencia de Digemit? En el caso de productos, cualquier producto últimamente cualquier producto que contenga colágeno ya lo consideran competencia de Digemit. Antes había una regla que era que no podía eh, pasar del 30%, tenía que ser menor al 30% el contenido de colágeno. Pero últimamente la gran mayoría de productos que contienen colágeno los están pasando para Digemit. Panetón artesanal, galleta artesanal, lo mismo, ¿no? La palabra artesanal no define nada. Un descortezado de ajonjolí que incluye el secado por horno industrial, ¿de quién sería su competencia? De Digesa. Siempre que controlemos parámetros, temperatura, tiempo, ¿no? Que es lo que normalmente se controla en un horno de secado industrial, la competencia va a ser de Digesa. Entonces le va a corresponder un registro sanitario de alimentos. No sé si tienen alguna consulta adicional. Entonces, un producto elaborado en casa, artesanal, ¿puede tener registro sanitario? Claro, por supuesto que puede tener registro sanitario, ¿no? Es lo que les comentaba hace un momento. Va a depender de si ese producto encaja o no encaja dentro de la definición de elaborado industrialmente, ¿no? ¿Va de la mano con el HACCP? No. El HACCP no es obligatorio en el Perú. Es obligatorio para alimentos de riesgo alto, pero no es obligatorio para todos los alimentos. Cuando es competencia de Digemit, los productos también requieren registro sanitario o qué permiso solicitan. En el caso de Digemit, también es un registro sanitario, también se llama registro sanitario, a diferencia de SENASA, que ellos lo llaman una autorización sanitaria. ¿Por qué lo llaman autorización sanitaria? Porque en el caso de SENASA, la autorización no es al producto, la autorización es al establecimiento, al lugar de fabricación. En el caso de Digesa y en el caso de Digemit, la autorización sí es al producto. Por eso es que se llama registro sanitario. Y respondiendo a la pregunta, en el caso de Digemit, por más que también se llama registro sanitario de trámite, es distinto, porque previamente también debe haber la aprobación de un lugar que es un laboratorio, ¿no? Que debe aprobar una inspección de Digemit y todos los trámites de registro sanitario en Digemit tienen que ser llevados por un químico farmacéutico. No los puede llevar una persona natural, no los puede llevar un ingeniero, son trámites que los tiene que llevar un químico farmacéutico. A ver si es que tienen alguna consulta adicional a lo que hemos venido conversando. Respondido todas las preguntas. Jorge, desde Facebook nos escriben, en el caso de yogures y quesos, sí o sí registro sanitario. Sí, en el caso de yogures y quesos, sí, registro sanitario, de todas maneras. Acá dice, después de tramitar mi registro sanitario, ¿en cuánto tiempo me auditaría Digesa mi establecimiento? No, Digesa no les va a auditar el establecimiento. Solo en el caso de productos de alto riesgo, ¿no? Que hay una lista de productos de alto riesgo. Pero en el caso de productos regulares, Digesa no va al establecimiento después de un tiempo definido. ¿Puede ir? Sí, pero las probabilidades de que vaya son
muy reducidas, ¿no? Normalmente no va. ¿Es necesario contar con HACCP en una planta de agua? No, no es una exigencia en una planta de agua contar con HACCP. Si quiero empezar a comercializar un producto, digamos yogur de quinoa, ¿solo necesitaría tramitar registros sanitarios sin necesidad de un establecimiento? ¿Es correcto? Sí, para el caso de un yogur, sí, solo necesitaría tramitar su registro sanitario. El registro sanitario es lo que permite la comercialización de los productos. Digesa no solicita la validación técnica del plan HACCP para registros sanitarios, son trámites totalmente aparte. La validación técnica de plan HACCP, como les decía, es obligatoria solo para los alimentos que son considerados de alto riesgo. Hay una ley, hay un decreto supremo que establece quiénes son los alimentos de alto riesgo. No sé si tengo esa resolución en este momento, si no, después la podemos compartir a través alimentos de alto riesgo. No, aquí no la tengo. Pero se lo podemos compartir luego con la administración del curso, del conversatorio, para que les puedan alcanzar. Listo, entonces si es que no hay más consultas, creo que con la administración del curso en estos minutos finales vamos a pasar a lo que viene a ser un sorteo por una beca para el curso que va a ser ahora próximo los días 26, 27 y 28 de enero. Pero acá hay antes una pregunta adicional, dice, ¿para un producto importado se solicita registro sanitario? Sí. La condición para que cualquier alimento, ya sea fabricado aquí en Perú o importado, para que se pueda comercializar, es que tenga un registro sanitario. En sí lo que define si requiere o no registro sanitario, como les decía, es la definición de alimento elaborado industrialmente y la definición de procesamiento primario. Su origen, ya sea de afuera o sea producido aquí en Perú, no es lo que define si requiere o no requiere el registro sanitario. Los análisis para obtención de octógonos deben ser de un laboratorio acreditado. Sí, claro. Todos los análisis para que tengan validez deben ser de un laboratorio acreditado. Ahora, DIGESA no exige adjuntar un análisis para el tema de los octógonos, lo único que pide es declarar los valores. ¿Qué más nos consultan? Si un producto tiene 30% de colágeno, en caso de mezclas, sí se tendría que tramitar un registro sanitario por parte de DIGESA. Antes esa era la regla, pero últimamente todos los productos, aun cuando tienen menos del 30%, muchas veces los consideran parte de Digemit. Habría que hacer, yo considero en este caso, una consulta previa a Digesa a través de un correo que ellos tienen para estar más seguros antes de ingresar el expediente por la UCE. Los insumos deben tener registro sanitario. He visto que venden mix de frutos secos, los cuales cuentan con registro sanitario, pero los insumos como pasas deshidratadas, uno tiene que realizar el deshidratado o podemos comprarlo deshidratado si fuera así. Digesa pide el documento que valide. Ya. Digamos, en teoría sí, tienen que tener todos los insumos, si es que son insumos que son considerados alimentos elaborados industrialmente, todos los insumos deberían tener registro sanitario, ¿no? ¿Por qué?
porque en caso de que Digesa en algún momento haga una visita inopinada, va a revisar si es que los insumos que usted está utilizando tienen el registro sanitario. Pero no es que para el trámite ni que durante el proceso del trámite le vayan a pedir los registros sanitarios de sus insumos. Eso no se pide durante el trámite. Entonces, para obtener el registro sanitario no necesita esa documentación, pero si en algún momento Digesa lo visita, ahí sí va a necesitar esa información. Listo. Entonces, a ver, acá hay una pregunta más. No. Sí, Ya, listo, perfecto. creo que esos Lo fueron dejo con todos. Rolando. No sé si es con Rolando o con alguien más. Con Con- Fátima vamos a dar pase para el sorteo, a ver quién es el afortunado o afortunada, ¿no? Para el curso del 26 de enero. Listo, Jorge. Muchas gracias por tu exposición. Como lo prometimos, ahorita vamos a sortear una beca para el curso que ya es próximo a fin de mes, obtención de registro sanitario con el ingeniero Jorge Castro. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla para hacerlo de manera más transparente posible. Aquí ya están todos los que se han registrado en el formulario. Son 123, pero simplemente el ganador tiene que estar presente, si no, procederemos a sortear nuevamente. Vamos a poner 3 suplentes, bueno, 4, en caso no esté el primero. Si no sale nadie, ya se acumula 2 becas para el próximo. ¡Wow! ¡Felicidades, Antonio! Gracias. Se conectó, Suerte, mira, qué Antonio. Ahí está. suerte, qué La cara para suerte. ti. Entonces, se va a registrar tus datos y te vamos a enviar un correo con la invitación para que te inscribas directamente al curso que se va a dictar el 26 de enero y te vamos a brindar los materiales, link y todo lo que concierne para el inicio del curso que es el fin de mes. Bueno, a todos los demás que no han ganado, muchas gracias. Síganos en los demás conversatorios. Vamos a seguir sorteando becas y otras promociones que se darán en el transcurso de las transmisiones de los conversatorios. No se pongan tristes, Catherine, Ítalo, no se preocupen. Ya nos Síganos en veremos. nuestras redes, en Facebook, para que ahí puedan ver toda la información y todos los cursos que se van a lanzar. No Sí, se olviden. lo importante es que se han llevado una gran información sobre los productos que aplican al trámite de registro sanitario y también las PPTs que vamos a compartir. ¿Sí? En el grupo. Síganos en la comunidad de WhatsApp también. Ahí también compartimos directamente los materiales y enlaces Zoom. ¿Sí? A la comunidad Zona Edu. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias, Fátima. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Flor, Verónica, Giovanna, buenas noches. Gracias, Antonio. Catherine, muy buenas noches. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.